Bienvenidos a una nueva exploración aquí, en nuestro espacio para el análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el esqueleto administrativo del Estado español, en cómo se despliega por el territorio. Hablamos de la Administración General del Estado, la AGE. Vamos a ver cómo se organiza aquí dentro, en España, y también daremos una pincelada muy rápida a cómo funciona fuera, en el exterior. Para esto nos vamos a basar en unos documentos que detallan justamente eso, la organización territorial y exterior de la AGE. El objetivo yo creo que está claro, entender cómo encajan las piezas, quién está al mando de qué hace cada uno y, bueno, cómo se supone que funciona la coordinación del gobierno central en las comunidades autónomas y en las provincias. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y es que entender esta estructura es fundamental porque no es solo un dibujo en un papel, ¿eh? Es la red por donde las políticas que se deciden arriba, en Madrid, intentan, bueno, pues bajar y hacerse realidad en todo el país. Es el engranaje que define cómo el Estado se relaciona con las autonomías, con los ayuntamientos y, al final, con la gente. Es la maquinaria, digamos, del gobierno central desplegada por España. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por el núcleo de esa organización territorial. Los papeles que tenemos dicen que los servicios de la AGE en las comunidades autónomas, en las CCA, se organizan de dos maneras principales: servicios integrados y servicios no integrados, ambos dentro de las delegaciones del gobierno. ¿Podrías explicarnos un poco qué significa esto? Sí, claro. Es una distinción clave, la verdad. Piensa en los servicios integrados como la regla general. La mayoría de las oficinas, de las unidades que dependen de los ministerios o de sus organismos públicos, los famosos OOPP, se meten aquí, bajo este paraguas. Lo más importante es que dependen jerárquicamente del delegado del gobierno en la comunidad autónoma, o bueno, del subdelegado en la provincia a través de una unidad que se llama Secretaría General. Pero ojo, un matiz importante. Siguen las directrices técnicas, las políticas del ministerio al que pertenecen. Claro, si es agricultura, pues agricultura. Pero la gestión del día a día, la coordinación allí en el terreno y la supervisión directa, eso lo lleva el delegado o el subdelegado. Entiendo. ¿Y los otros, los no integrados? Esos son la excepción. La propia ley dice que tiene que estar justificado, ¿eh? O porque hacen cosas muy específicas o porque tienen un volumen de trabajo enorme. Tanta gestión que, bueno, se considera que es mejor que dependan directamente de los servicios centrales del Ministerio en Madrid, para ser más eficaces, vamos. Imagina, pues no sé, organismos con una red enorme por toda España o con una tecnología súper específica. Estos no pasan por el filtro diario del delegado. Reciben sus órdenes, sus objetivos y el control directamente de su ministerio. Vale, entonces para aclararnos, los integrados serían como una especie de ventanilla única del Estado en la región, coordinada por el delegado, y los no integrados van más por libre, ¿no? Reportando a su casa madre en Madrid. ¿Algo así? Sí, es una buena forma de verlo, sí. Lo interesante de esto es el equilibrio que se busca. Por un lado, coherencia, unidad de acción del Estado en cada sitio. Para eso está el delegado y la integración. Pero por otro lado, se admite que, oye, para ciertas cosas muy especializadas o muy grandes, pues hace falta una línea directa con el que sabe, con el ministerio experto. Es una tensión constante, ¿no?, entre la visión de conjunto territorial y la lógica de cada sector. He entendido ese concepto. Pero claro, para que esto funcione, como decías, hacen falta personas al mando. Y ahí entran las figuras clave que mencionan los documentos. Empezando por arriba, los delegados del gobierno, uno por comunidad autónoma y con rango de subsecretario. ¿Suenan importantes? Y lo son, vaya que sí lo son. Son la máxima autoridad de la administración del Estado en esa comunidad autónoma, la cara del gobierno de España allí. Su nombramiento ya dice mucho, por Real Decreto del Consejo de Ministros y a propuesta directa del presidente del gobierno. Eso ya te indica el nivel político y de confianza. Además, la ley pide que sean personas con competencia profesional, con experiencia, bueno, y que cumplan criterios de idoneidad, claro. Sí, eso parece lógico para un puesto así. Y una cosa muy curiosa de su puesto es de quién dependen, porque tienen como una doble dependencia. Orgánicamente, o sea, en el organigrama, dependen del presidente del gobierno. Forman parte de la estructura de presidencia. Pero luego, funcionalmente, para las tareas concretas de cada área, dependen del ministerio que lleve ese tema. Por ejemplo, si coordinan algo de carreteras, pues funcionalmente se entienden con el Ministerio de Transportes. Si es de Seguridad Ciudadana, pues con Interior. Ah, qué curioso, esa doble dependencia.
Me pregunto si en la práctica eso les obliga a hacer equilibrios, ¿no? Entre lo que dice presidencia y lo que pide cada ministerio. ¿Dice algo la documentación sobre cómo se gestiona eso? Los documentos describen la estructura formal y las competencias, y eso ya implica esa necesidad de coordinar. No entran en el día a día de la política menuda, pero sí dejan claro que una de sus funciones clave es precisamente coordinar los servicios del Estado, entre sí y también con las otras administraciones. Se supone que deben ser capaces de juntar esas líneas de mando en una acción coherente. Normalmente, su oficina, su sede, está donde esté el gobierno autonómico, lo que facilita hablar con ellos, claro. Vale. Representan al gobierno, coordinan, pero ¿qué hacen exactamente? ¿Cuáles son sus poderes, sus competencias reales? Aquí es donde está la chicha, ¿no? Desde luego, tienen un montón de competencias, tocan muchos temas. A ver, podemos agruparlas. Primero, dirigen la SAGE en la comunidad autónoma. Impulsan, coordinan, supervisan todo lo que hace la administración estatal allí. Mandan directamente sobre los servicios integrados, ellos o a través de los subdelegados. Ujú. Segundo, un papel importante en nombramientos. Nombran a los subdelegados de las provincias y a los directores insulares si los hay. Y además tienen que dar su opinión, un informe, antes de que los ministerios nombren a otros jefes territoriales, los de los servicios no integrados. O sea que controlan bastante quién ocupa los puestos clave en el territorio. Efectivamente. Tercero, información y comunicación. Tienen que mantener al gobierno central al día de cómo funcionan las cosas, con un informe anual. Y muy importante, hablar mucho con la administración autonómica y con los ayuntamientos. Cuarto, control legal y de competencias. Resuelven recursos contra sus propias decisiones. Y ojo, vigilan que se respeten las competencias del Estado. Si creen que una norma autonómica o local se mete donde no debe, pueden iniciar acciones legales. Requerimientos, recursos a tribunales, conflictos de competencia. Uf, ese es delicado. Sí, es una función importante. Quinto, participan en la planificación. Pueden proponer objetivos para su comunidad dentro de los planes nacionales y sugerir cómo evitar que las administraciones se pisen unas a otras, evitar duplicidades. Y sexto, una competencia muy visible, la seguridad ciudadana. Son los máximos responsables de proteger derechos y libertades y de la seguridad en la comunidad. Dirigen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su territorio. Eso sí, siempre dependiendo funcionalmente de Interior, que es quien manda en política de seguridad. Vaya, es un abanico enorme de tareas. Desde pura gestión a seguridad y control legal. Queda claro el peso del delegado. Vale, figura clave a nivel autonómico. Pero España, bueno, muchas comunidades tienen provincias. Y ahí entra otra figura que has mencionado, el subdelegado del gobierno, ¿no? Eso es, la estructura se ramifica más. En las comunidades pluriprovinciales, las que tienen varias provincias, hay un subdelegado del gobierno en cada una. En las de una sola provincia, las uniprovinciales, normalmente no hay subdelegado, y esas funciones las hace el propio delegado. Pero la ley permite que incluso en las uniprovinciales se creen subdelegaciones si hay razones potentes, mucha población, mucho lío administrativo o temas geográficos especiales. Entiendo. ¿Y quién los nombra? ¿El gobierno central también? No, aquí cambia. Al subdelegado lo nombra el delegado del gobierno de esa comunidad autónoma. Y hay una diferencia importante con el delegado. El subdelegado tiene que ser funcionario de carrera del grupo A1. Es el nivel más alto. Puede ser funcionario del Estado, de una COA o de un ayuntamiento, pero tiene que ser A1. Se elige por libre designación entre los que cumplen ese requisito. Dependen directamente del delegado y tienen un nivel como de subdirector general. Comprendido. Un perfil más técnico, de alto nivel, nombrado por el delegado. ¿Y sus tareas? ¿Son como un delegado pero a escala provincial? En buena medida, sí. Hacen en su provincia muchas de las cosas que hemos visto para el delegado. Son el contacto principal con las instituciones autonómicas y locales en la provincia, son los jefes directos de la seguridad ciudadana en la provincia, mandan sobre policía y guardia civil allí. Siempre bajo Interior y el delegado, claro. Exacto. Siempre bajo la dependencia funcional de Interior y las órdenes del delegado. También dirigen la Protección Civil Provincial. Supervisan cómo funcionan los servicios de la EGE en la provincia. Mandan en los integrados, siguiendo lo que dice el delegado, y colaboran con los no integrados. Y luego tienen temas de gestión de medios, como los edificios del Estado en la provincia,
Y pueden poner multas. Tienen potestad sancionadora en algunos asuntos. Vale, delegado en la K, subdelegado en la provincia. Pero tenemos islas. ¿Cómo se adapta esto a Baleares o Canarias? Mencionaste a los directores insulares. Justo, es un nivel más de adaptación al territorio. La ley prevé esta figura, el director insular de la Administración General del Estado. No hay en todas las islas, solo en las que se diga por reglamento según sus características. ¿Y quiénes son y qué hacen? Pues muy parecido al subdelegado. Los nombra el delegado del gobierno, también por libre designación entre funcionarios a uno. Y dependen jerárquicamente del delegado o, si en esa provincia hay subdelegado, pueden depender de él. Su función es fácil. Hacen en su isla lo mismo que haría un subdelegado en una provincia. Son como subdelegados insulares para asegurar que la AG esté presente y actúe en esas islas concretas. Muestra, una flexibilidad del sistema para adaptarse al mapa, ¿no? Un momento, que recapitule. Tenemos al delegado, representante máximo en la K, que manda sobre los subdelegados provinciales, que son funcionarios A1. Y estos, a su vez, sobre directores insulares, también A1, en algunas islas. Y todos ellos intentando coordinar esa mezcla de servicios que dependen del delegado y otros que dependen de los ministerios. Vaya red, ¿no? Se extiende desde Madrid. ¿Cómo se decide formalmente qué servicios dependen de quién? ¿O cómo se montan exactamente las delegaciones y subdelegaciones? Esas decisiones de estructura no se toman a la ligera, ¿eh? Para definir la estructura básica de delegaciones y subdelegaciones y, sobre todo, para decidir si un servicio se integra o no bajo el delegado, eso necesita una norma importante, un Real Decreto. Y lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. La propuesta viene del ministerio que lleva la política territorial, el nombre cambia, pero el que se encargue de eso. Y si se trata de integrar o sacar un servicio concreto, también tiene que proponerlo el ministerio de ese sector, claro, Fomento, Hacienda, el que sea. Vale, Real Decreto para lo gordo. ¿Y para cosas más pequeñas dentro de la delegación? Pues depende del nivel. Si son unidades importantes, con nivel de subdirección general o parecido, también hace falta un Real Decreto, propuesto por los dos ministerios, el de Política Territorial y el sectorial. Si son unidades de nivel más bajo, basta con una orden ministerial conjunta de ambos ministerios. Está todo bastante atado, digamos, para saber quién hace qué y cómo se organiza. Parece un proceso bastante formal, sí, con varios ministerios metidos. Y para que todo este lío funcione bien, no solo en el papel, sino en el día a día, y respetando la ley, ¿menciona la fuente algún órgano de apoyo a alguien que les ayude allí en el territorio? Sí, los documentos destacan dos apoyos cruciales que están allí, en las delegaciones y subdelegaciones. Por un lado, la abogacía del Estado. Los abogados del Estado dan el asesoramiento legal, defienden al Estado en juicios, se aseguran de que todo sea legal. Son los guardianes de la ley, por así decirlo. Fundamental. ¿Y el otro? El otro es la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE. A través de sus interventores delegados en el territorio, controlan el dinero, vigilan los gastos, la contabilidad, que se usen bien los fondos públicos. Son los que miran las cuentas. Ambos son básicos para que la AG funcione como debe en toda España. Bien, abogacía e IGAE como los pilares de apoyo. Cambiando un poco de tema ya para ir acabando, los documentos que usamos también decían algo muy poquito sobre la organización fuera de España, en el exterior. ¿Qué nos cuentan? Es de verdad una pincelada mínima. Se limita a decir quiénes son los máximos jefes de la AG fuera. Señala dos figuras: los embajadores, que nos representan ante otros países, y los representantes permanentes ante organizaciones internacionales, tipo la ONU o la Unión Europea. El texto dice que ambos son altos cargos de la Administración. Esto subraya que son importantes, claro, figuras clave para defender los intereses de España fuera. Pero no entra en detalles de embajadas, consulados, oficinas. Solo nombra la cúpula directiva exterior. Entendido. Entonces, si hacemos un resumen rápido de esta exploración, hemos dibujado el mapa de cómo se organiza la Administración General del Estado dentro de España. Una red con delegados en las CCA, figuras políticas clave, subdelegados, funcionarios A1 en las provincias, más ejecutivos, y directores insulares para las islas. Y hemos visto esa tensión entre servicios integrados para la coherencia y no integrados para la especialización. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuál es la foto general? Pues la foto general es que el Estado central tiene montada una estructura, una jerarquía, pensada para que sus decisiones, sus leyes, sus políticas
llegan a todas partes, que se puedan aplicar en todo el territorio. Hay una cadena de mando, en teoría clara, desde el presidente hasta el último servicio en una provincia o una isla. Define los canales oficiales para la acción del gobierno y se supone para coordinarse con las otras administraciones, las autonómicas y las locales. Es, como decíamos al principio, el aparato del Estado central desplegado allí donde vive la gente, haciendo cosas tan importantes como garantizar la seguridad, gestionar ayudas o vigilar que se cumplan normas. Nos deja pensando en lo complejo que es gobernar un territorio tan diverso. Sin duda. Y quizá una reflexión final, que los papeles describen, pero no resuelven. Hemos visto el hardware, ¿no? La estructura, las competencias en el papel, quién depende de quién en el organigrama. Pero ¿cómo funciona el software de la cooperación diaria? Más allá de la jerarquía, de las normas escritas sobre coordinación, ¿cómo se relacionan de verdad en el día a día la delegación del Gobierno del Estado, las consejerías de la comunidad autónoma y los servicios de un ayuntamiento? Todos trabajando sobre la misma gente y el mismo sitio. Tener 3 niveles de administración con competencias que a veces se tocan o se solapan, eso siempre crea líos, dinámicas complejas. Pensar en cómo circula la información de verdad, cómo se superan los roces, que seguro que los hay, cómo se crea confianza y colaboración real entre los responsables de esas distintas ventanillas del Estado, en sentido amplio, en un pueblo, en una ciudad. Esa es quizá la parte más interesante y la más decisiva para que todo funcione para la gente, más allá de lo que ponga el BOE. Cómo las personas navegan esas estructuras formales. Ahí queda la pregunta en el aire.